Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro webinar del 10 de abril con el tema de evadir o deducir impuestos. Importantísimo ahorita porque precisamente es el mes en que se presentan las declaraciones anuales de todas las personas físicas. Así que esto es un tema bien interesante porque muchas veces desconocemos cuáles son esas oportunidades que tenemos como personas físicas para utilizar en nuestro favor y no pagar tantos impuestos que pues yo creo que pocas personas estarán muy contentas haciendo sus pagos o viendo sus retenciones en sus recibos de nómina. Entonces traemos algo de material interesante para compartirles y que esperemos que les sea de mucha utilidad para que con el conocimiento comiencen a hacer algo que les pueda ayudar justamente a bajar su carga fiscal o bien también comenzar a tener devoluciones. Y si ya las tienen, pues todavía tener muchas más. Bueno, voy a comenzar presentándonos. Somos Vicky Chávez, Virginia Chávez García. Ella es agente de seguros desde 1985 y cuenta con los reconocimientos LUTC-F y así como FSS, que estos son reconocimientos o especialidades en seguro de personas que otorga el American College de la mano con el IMESFAC acá en México. Ella ha sido convencionista nacional e internacional desde 1986. También es miembro MASFAC desde 1988 y ha sido acreedora a los reconocimientos de miembro a MASFAC en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores desde 1988. También es miembro de la MDRT desde 1997 y apenas el año pasado le hicieron un reconocimiento por parte de la MDRT de 25 años por participar de manera consecutiva en las sesiones que se llevan a cabo año con año en Estados Unidos y Canadá mayormente. Estás silenciada, Vicky. Buenas tardes nuevamente, gracias Lalo por la presentación y bienvenidos nuevamente a quienes ya están conectados. Yo tengo el gusto de presentarles al licenciado Eduardo Daniel Gómez Chávez, quien también ya cursó los posgrados, que antes eran dos y ahora se fusionaron y se llama nada más FSCP, que también es precisamente la especialización en seguro de personas. Es agente de seguros desde el 2009, convencionista nacional y miembro de la MDRT en 2023. Adelante, Lalo. Así es. Y el día de hoy, para hablar del tema, nos acompaña un invitado especial, un especialista precisamente en temas de impuestos. Y él es el contador Jorge Martínez García, es director de S7 Contadores. Y bueno, tiene un amplio currículum, tiene muchísima experiencia en empresas de servicios, también en constructoras, en fin. Algo importante, por ejemplo, en su carrera de Jorge, es que él ha destacado por su enfoque integral en la asesoría fiscal y también sabe que hay un cambio constante y es algo de lo que a él y a su despacho pues se le destaca porque precisamente sabe que tiene que mantenerse actualizado y al estar haciendo esto pues le puede brindar mejores soluciones a sus asesorados, a sus clientes que confían en él. Así que Jorge, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Claro que sí, Lalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es un honor participar con ustedes y ayudar a todas las personas, ¿no? A justamente tener planes fiscales y pues no pagar tantos impuestos, ¿verdad? Que hoy en día es una tasa muy alta. Gracias. Exactamente, y bueno, pues es importante en sí el conocer cuáles son las alternativas que tenemos a nuestro favor para poder sacar provecho, ¿no? Y es importante que las personas lo sepan. Pero como también es conocido, necesitamos una guía, la guía de un experto, y por eso es que agradecemos que estés acá con nosotros. Bien, pues Jorge, vámonos de lleno, si te parece bien, Vicky, también vamos a comenzar. Adelante. A quién conocen que les guste pagar impuestos? Yo creo que nada más pensar en esto, escuchar la palabra, empieza algo ahí en nuestra cabeza como que a darnos cierta reticencia, como que incluso hasta temor, ¿no? Porque de unos años para acá, todas las noticias que hemos escuchado es depósitos en efectivo, impuestos. Que si tu familiar te va a transferir algo, impuestos. O sea, impuestos en todos lados.
y no por dejar los que ya conocemos, que son los impuestos pues, que nos retienen o les retienen a los asalariados. Y cuando eres una persona física con actividad empresarial o una persona moral, pues igualmente impuestos por dar trabajo, impuestos por un montón de cosas, Jorge. ¿Tú a quién conoces que le guste pagar impuestos? Pues definitivamente no hay muchos voluntarios. A mí me gusta calcularlos, pero pagarlos sí, de repente es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y bueno, pues ahora, ¿qué alternativas tengo, Jorge? Pues tú qué les recomiendas a las personas de estos. Híjolas, pues definitivamente deducir que es parte de la cultura mexicana que pues no sabemos esto, desconocemos todas las posibilidades que hay de deducciones, ¿no? Entonces, evadir definitivamente, pues no, porque es un tema, pues hasta se me pone chinita la piel, ¿eh? O sea, me suena así hasta ahí este reclusorio norte, todo este rollo, ¿no? Entonces, definitivamente evadir, ¿no? Oye, y ahorita con los últimos cambios que han habido en años recientes, pues es también algo que ni siquiera deberíamos de pensar porque se pone en riesgo hasta que cancelen los sellos y luego ya no puede uno facturar y hasta creo que las cuentas las congelan y ya no puede uno hacer nada, ¿verdad? Sí, fíjate que parte de este tema sí es un tema administrativo, como bien lo comentas, son los sellos digitales, que es como donde entra la autoridad en primera instancia. Después de ahí se va con las cuentas bancarias, o sea, con auditorías, infinidad de situaciones, ¿no? Pero hoy en día, pues bueno, hay muchos cambios, como tú lo acabas de comentar, y parte de estos cambios que a lo mejor es una palabra o es un contexto fuerte, ¿no? Pero ellos lo están vinculando a delincuencia organizada, todo este tema de evasiones. Entonces, ¿por qué? Porque están efectivamente dañando al Estado, ¿no? Entonces, algo de todo esto, pues definitivamente, pues hay que saber cómo estamos deduciendo, qué estamos deduciendo ya que la autoridad pues, hoy en día se va actualizando, ¿no? Desde hace como, ¿qué serán? Como unos 5 años o 10 años empezó el plan maestro y hoy en día pues estamos viendo, ¿no? Su efectividad en que pues dejas de pagar un día el impuesto y casi casi a los 2 días te llega una carta de invitación o te llega un requerimiento, ¿no? Entonces sí es muy importante este tema. Y Y también, también quisiera, perdón, también quisiera comentar y apoyarme contigo, Jorge, de que ya no hay manera que nosotros tengamos alguna vía de escape para que Hacienda no se dé cuenta, porque nos está monitoreando las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los estados de cuenta, de ahorro o de nómina, o sea, cualquier movimiento económico financiero en en nuestro bolsillo está monitoreado, ya no hay manera de que ocultes que compraste tal cosa o que vendiste otro bien. O sea, estamos ya, pero perfectamente fiscalizados. ¿Es así, Jorge? Sí, fíjate que desde hace unos años hubo o invirtió el gobierno, ¿no? En su plan económico, pues justamente bastante dinero en temas de tecnología y entre ellos pues está la inteligencia artificial y todo lo que hemos visto hoy en día. Pero esta parte, toda esta información fue lo que les comentaba desde hace 10 años que empezó el tema de la facturación electrónica, porque recuerden que antes de eso hace más bien 14 años, en el 2009, que todavía emitíamos facturas en papel pero en el 2010 que empezamos con los pininos de facturación electrónica y que hoy en día una factura electrónica pues te da información de qué vendes, dónde te encuentras ubicado, tus sellos digitales, quién está vendiendo, a quién le estás comprando, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima información que nosotros estamos entregándole a las autoridades y sumándole a esto, pues yo le llamo, ¿no? O sea, como que ya todos estamos volviéndonos chismosos de todos porque todos tenemos que reportar. ¿No? O sea, el banco reporta, Tesorería reporta, Infonavit reporta, ¿no? Incluso ya hay instituciones híbridas, como era el tema del REPSE, donde trabajan ahora sí que de la mano con otras instituciones, Secretaría de Trabajo, IMSS, Infonavit, entonces ya están trabajando en equipo, entonces es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento, ¿no? Tanto en temas de deducciones, en cómo hacer de manera correcta todo este tipo de operaciones pues para que no caigamos en estos supuestos, ¿no? Porque ya todos son supuestos. claro, claro, y mientras están con ese margen de suponer, pues no puedes hacer nada. También es una cosa, ¿no? Que hay que tener mucha atención. Pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de las alternativas que tenemos las personas físicas y las personas morales en la parte de seguros. Así que, Jorge, ¿se puede deducir el pago de los seguros?
Pero por supuesto que sí, definitivamente es una forma estratégica de hacerlo porque cumple dos fines. Entonces, definitivamente sí. Mira, pues sí, es importante, ¿no? Como sabemos, desde hace muchos años que ya las personas asalariadas están, pues por su cuenta, ¿no? Porque con el cambio que se hizo de la ley 73 a la ley 97 y a partir de que comenzó precisamente en este año 97 todo el tema de las afores, pues las aportaciones al retiro son mínimas, realmente muy pequeñas. Y si una persona, un asalariado, se confía, pues se puede llevar una sorpresa al final de su vida productiva. Por eso es que nosotros recomendamos siempre que tengan en cuenta su plan personal para el retiro. Y allí hay un incentivo fiscal, ¿verdad? Para que uno se motive y le meta más dinero cada año. Sí, fíjate bueno, ahorita que lo estás comentando en ese sentido, en temas de, pues de pensar en un ahorro, pues desafortunadamente el tema tributario o el tema pues sí, de pago de contribuciones, pues como bien lo comentaste, también nos gusta, ¿no? Y parte de esto es que la parte del retiro, pues siempre se ha dejado como que, pues nunca va a llegar ese momento, ¿no? Entonces, parte de esto es que la realidad del país, que sí las modificaciones nos están orillando a que, pues nosotros, paguemos más seguridad social porque tenemos salarios más altos, pero aún así, ¿no? El nivel con el que se está trabajando, pues no alcanza, ¿no? Entonces, definitivamente un plan de retiro pues es una solución que nosotros debemos de pensar a futuro, ¿no? Entonces, pues nos falta muchísima cultura en ese sentido. Y la parte interesante de esto es que, pues como ahorita ya te debe estar tocando con varios de tus clientes, el recibir las constancias que emiten las aseguradoras, justamente porque dicen, oye, pues el señor López durante 2024 hizo o le metió a su plan personal de retiro el equivalente a 60,000 pesos, 80,000 pesos o X cantidad, ¿no? Y de allí o tú le ayudas para que en el cálculo resulte a pagar menos impuestos. ¿Cómo es eso? A ver si nos puedes platicar un poquito más para que las personas sepan qué pueden hacer, pues ya para el próximo año, ya sea con un plan personal para retiro o una cuenta especial de ahorro, o incluso también su seguro de gastos médicos mayores. Sí, claro que sí. Pues mira, aparte de esto, como se lo estás comentando ahorita, me ha estado tocando pues hacer las declaraciones anuales de los contribuyentes. Muchos de ellos, desafortunadamente, pues no tienen los planes de retiros o plan de gastos médicos o de gastos mayores. Definitivamente cuando pues les mando el importe, ¿no? De lo que sale a pagar, pues se van de espaldas, ¿no? O sea, de importes que ellos dicen, oye, pues es que es muchísimo lo que estoy pagando, ¿cómo crees que voy a pagar esta parte, ¿no? Entonces nosotros tratamos de explicarles, pues, en qué consiste este cálculo, ¿no? Entonces, este cálculo va a depender del régimen en el que tú tributes, pero voy a platicar un ejemplo, pues, sencillo para no hacerlos bolas. Por ejemplo, un tema de sueldos y salarios, ¿no? Que es pues tal cual, ¿no? La persona que está trabajando para una empresa, pues ellos perciben su ingreso íntegro y pues no saben ni cómo está su recibo de nóminas, no saben qué le están reteniendo o muchas veces ni siquiera les llega su recibo de nómina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este punto, no? Por ejemplo, al final, ya cuando nosotros hacemos el cómputo de la declaración anual, pues vemos ellos, cuánto ganaron, cuánto les retuvo, en este caso, la empresa, que por lo regular las retenciones de las empresas, pues sí son muy exactas, entonces no hay como que, ay, pues el patrón me retuvo de más y por eso me están regresando, o ¿sabes qué? La mejor no me retuvo de la manera correcta. Por lo regular, ¿qué pasa siempre? Que cuando nosotros hacemos la declaración, se van sumando otros distintos ingresos. Entre ellos, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, si tienen una cuenta de inversión, pues los intereses que van generando, ¿no? Si tienen una cuenta o vendieron una casa, pues este dinero que entra, pues también se tiene que estar acumulando, ¿no? Si tienen algún tema de a lo mejor algunos intereses que se les pagaron, pues también se va acumulando, ¿no? Esto al final se va sumando, se va computando. ¿Y qué pasa con este punto? Que en algún punto ya no estamos pagando la tasa del impuesto con el mismo importe, sino que estamos pagando arriba de ese importe o de esa tasa el factor que nos está determinando la autoridad. Por ejemplo, si con la de sueldos y salarios nos estaban reteniendo sobre el 16%, a lo mejor con el cómputo de todos los demás ingresos nos están reteniendo pues un 25%. Entonces, hay una diferencia de 9 puntos, que esos 9 puntos hacen que pagues más de impuestos, ¿no? Entonces, es muy importante porque hasta
los pesos, la verdad, te llegan a afectar en temas de cómputo porque te van cambiando de nivel. Entonces ahí donde nosotros, pues es donde sale a pagar impuestos, ¿no? Entonces este tema de a lo mejor de los planes personales ayudan a que volvamos a llegar a nuestro nivel de deducciones, ¿no? Y esto nos ayuda a tener una menor carga fiscal. Claro, claro. Traté de dejarlo lo más simple. No, no, está súper bien. Al final del día también es importante esto que mencionas. No solamente los ingresos que estás recibiendo de forma regular, pensando también nuevamente en un trabajador, en alguien que recibe su sueldo, sino que también hay que tomar en cuenta todos los demás ingresos que pudiste haber tenido durante el año, ¿no? Que a lo mejor, como es algo irregular, algo no constante, pues lo pasas por alto. Pero, como ya dijimos al principio, a la autoridad no. Efectivamente. Sí, es algo que normalmente también platicamos con las personas de los beneficios que pueden tener para, como ahorita decías, no pensamos hacia el futuro, pero también en el presente, cómo le puedo sacar provecho y podemos saber que está en la ley, que además es bien importante, no es un tema meramente comercial, sino es un tema que está fundamentado en la ley del ISR y en su reglamento acerca de cómo funcionan estos planes y ahí la justificación vaya técnica y hasta legal de que realmente van a funcionar como pues se está estableciendo, ¿no? Eso es bien importante. Sí, claro. Oye, Jorge, una pregunta, perdón, hijo, una adelante. pregunta, Jorge. Me he topado con muchas personas asalariadas que cuando comentamos precisamente el tema de la deducibilidad, la respuesta es, pues no sé cómo le hacerle porque la empresa hace la declaración por mí. ¿Cuál es la recomendación para estas personas para que sí estén enteradas de qué declaración está haciendo su empresa y cómo pueden ellos, si hacen, por ejemplo, su PPR, que lo van a poder hacer deducible, cómo le hacen para hacer esa declaración? Le dicen a la empresa, no me la hagas tú, la voy a hacer yo porque tengo otros deducibles, o cuál es el procedimiento que se debe de seguir, Jorge. Sí, claro que sí. Mira, fíjate que la recomendación, o bueno, así se manejaba hace años que ya la verdad se perdió esta práctica, es que nosotros como trabajadores tenemos que meter una carta más tardar el 28 de febrero. Esta carta nosotros tenemos que decirle a la empresa que nosotros vamos a presentar nuestra declaración anual por nuestra parte, para que ellos no presenten la declaración, como bien lo comentas, en conjunto con ellos, ¿no? Pero acá fíjate que hay un tema de confusión porque me he topado con la misma pregunta, ¿no? De que las empresas declaran por los trabajadores, pero no es como tal que ellos presenten la declaración, ¿eh? Lo que hacen ellos es hacer un ajuste el 31 de diciembre y antes se presentaba una declaración el 28 de febrero, que era la de sueldos y salarios, donde ellos decían si el trabajador optaba por presentar su declaración o la empresa, el saldo que tenían, ellos determinaban pues cómo se iba a manejar, ¿no? Si salía a pagar, pues la empresa pagaba esta parte, ¿no? Si salía a favor el subsidio, el saldo a favor del ISR, pues se quedaba ahí, ¿no? Como tal en las arcas del SAT, ¿no? Entonces, pero la empresa como tal no presentaba la declaración de los trabajadores, ¿eh? O sea, porque si no, o sea, ¿qué pasaría si no? Las empresas tendrían que pedir las firmas electrónicas de los trabajadores y pues una firma electrónica pues no se puede entregar, ¿no? Porque pues las empresas no sabemos ni a quién se la estamos entregando, ¿no? Entonces, digo, ahí es como que un tema de confusión porque sí me he topado mucho con este tema, pero más bien es un tema administrativo dentro de las empresas que ellos en su declaración de sueldos y salarios que antes se presentaba, hoy en día ya no se presenta, pero hace unos 4 o 5 años se presentaba, es ahí donde ellos determinaban qué trabajadores presentaban por su cuenta la declaración y quiénes no, porque ellos pagaban esas diferencias de impuestos o dejaban en las arcas el impuesto a favor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que de repente les llegan requerimientos a personas y les dicen, oye, me está requiriendo la autoridad anual del 2023 o 24, pero la empresa siempre ha declarado, no, no es cierto, o sea, la empresa lo hacía antes porque lo permitía presentarla dentro de la informativa. Hoy en día, el deber ser es que tú presentes tu declaración anual y obviamente los beneficios es que todas las deducciones que nosotros podamos tener a nuestro favor nos ayudan mucho para, una, no tener impuesto a cargo o en su mejor etapa, pues tener un saldo a favor, ¿no? Entonces, todos estos planes de retiro que, digo, al final, yo les decía que cumplen dos fines, que uno es el tema de la prevención, que ese es yo creo que lo más importante,
Pero también está el tema de la deducibilidad, que la deducibilidad, más allá de a lo mejor sí tomarla como un gasto, es que nos representa posiblemente una recuperación de impuestos. Fíjate, qué interesante tema eso que nos compartes, Jorge, porque sí, efectivamente, muchas personas dicen, la empresa lo presenta por mí y es bien importante, como comentas, no puede hacerlo porque no tiene tus firmas electrónicas. Es una confusión, mira, qué bueno, eso seguramente pocas personas lo saben y pues les puede beneficiar, ¿no? Porque ahí también deben de considerar quienes estén pagando una hipoteca, que también ahí pueden meter esta carta que entregan las empresas hipotecarias por precisamente tener este instrumento. Sí, claro, claro que sí. Bien, oye, y entonces, ahora, ¿qué pasa con las personas morales, Jorge? Ellas también pueden utilizar algún esquema de seguros, algún tipo de póliza para poder meterlas en su declaración anual, que esta ya fue a principios de año, en marzo, ¿verdad? Son las personas morales. ¿Ellas también tienen alternativas? Sí, fíjate que sí, tienen igual alternativas que de cierta manera se le llaman como seguros colectivos. ¿Por qué? Porque tienen que ser para todos los trabajadores, ¿no? Es una de las principales eh, pues, características que no pueden ser a ciertos trabajadores, ¿no? Sino que para que sea deducible, pues tiene que ser para todos los trabajadores de la empresa y esto se tiene que ver a nivel contractual, ¿no? O sea, dentro del contrato individual o el contrato colectivo, ¿no? Si es que tienen sindicatos. Entonces, se pueden hacer deducibles los seguros de vidas y los seguros de gastos médicos y esto nos ayuda muchísimo en las empresas porque, porque una es, nos ayuda a disminuir pues, definitivamente la carga fiscal que tenemos. Hay muchas empresas que manejan utilidades enormes y una manera de distribuirlas es mediante pues este beneficio social, ¿no? A sus colaboradores, ¿no? Porque digo, la verdad es que un colaborador feliz es un colaborador que va a dar mejor productividad y que se va a poner la camiseta en las empresas, ¿no? Entonces, parte de esto es hacerlo deducibles y estar dando más prestaciones, ¿no? Porque empresa que da más prestaciones pues tiene un mejor equipo de calidad que los respalda, ¿no? Entonces, finalmente sí son deducibles, los seguros de vidas y los seguros de gastos médicos, nada más que algo muy importante, ¿no? Que se deben de cumplir algunas características, como por ejemplo el nombre clave, pues que son, debe ser un periodo de 20 años y que en caso de que se retire antes la persona de la empresa, pues bueno, él tiene que acumular pues justamente esta recuperación del hombre clave, pero algo muy importante es que no se pierde ese dinero que se invirtió ahí, ¿no? Y la parte de los gastos los seguros de gastos médicos y el seguro de vida es que justamente respalda en línea recta, ¿no? O sea, tanto los ascendientes como los descendientes. Entonces es una protección que, pues digo, es muy buena para los trabajadores y que se tiene que especificar para que esto pueda ser reducible, ¿no? Son como que algunas características que esto tiene y que nos ayuda a minimizar esta carga fiscal. Algo muy importante es que a las empresas nos cuesta el tema del ISR, no como a las personas físicas, que va variando, ¿no? Que va desde el 1,92% hasta el 30%, 35% más una cuota fija. Para las personas morales no, es un 30%, más aparte un 10% de PTU, o sea, estamos hablando de un 40% de la utilidad. Entonces, imagínate, pagarle ese 40% al fisco, pues yo diría mejor repártelo a los trabajadores, ¿no? Claro, porque no son los únicos impuestos que se pagan, ¿no? O sea, como persona moral tienes otra serie de impuestos que dices, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿De dónde más puedo echar mano? ¿Qué herramientas tengo a mi disposición? Y como dices, el otorgar las prestaciones tiene otros beneficios que no solamente son los fiscales, sino también reducir la rotación del personal, obviamente que no tengas que estar reclute y reclute y reclute, Sí, claro. impulsas la productividad de tu equipo, ¿no? Que son algunas de las cosas que ya se han visto que funcionan y yo creo que también por eso algunas empresas hasta estratégicamente se los otorgan a sus trabajadores y, bueno, obviamente todo el beneficio fiscal que ahorita nos estás comentando o para reducir esa carga fiscal tan importante que tienen las personas morales. Sí, fíjate que ya cuando ves números, muchas veces o me ha tocado con empresarios, ¿no? Que dicen, oye, no, pues es que es mucho lo que se va a pagar en pólizas o en gastos médicos. Pero cuando proyectamos y vemos números, porque muchas veces depende de cada empresa, como bien lo comentaste, son diferentes impuestos, pues cuando ven esa reducción en esta carga fiscal, ¿no? Y después ven el beneficio de los trabajadores de que los tienen contentos y protegidos, porque a lo mejor el trabajador en su momento, pues cuando están sanos, pues no ven pues este beneficio, ¿no? Pero cuando
tienen ciertas situaciones, pues ahora sí que agradecen, ¿no? A las empresas, pues de que den estas prestaciones adicionales, ¿no? Entonces, por eso te comentaba, cumplen dos beneficios. Entonces, sí es muy importante, pues sí hacer una buena planeación y por lo regular las empresas deberían de planear, pues un año antes, ¿no? Ver cómo tienen su margen de utilidades para el próximo año, porque así se dan cuenta qué pueden hacer con esa utilidad, ¿no? Que ellos tienen. Claro, Vicky, ¿quieres comentar algo? Sí, también es importante que sepan que algunas empresas que tienen diferentes rangos, desde ejecutivos, personal operativo, personal de obreros, etcétera, puede, como bien dice Jorge, tiene que ser de carácter general. Entonces los dueños, los empresarios dicen, híjole, pero sí me sale bien cara la póliza de gastos médicos para todos, porque no es un gasto menor. Pero la facilidad que existe es que nosotros podemos pedir a la aseguradora que nos dé la póliza con rangos, es decir, los rangos de nivel ejecutivo con una suma asegurada, con un nivel hospitalario X, e irle bajando los beneficios en la misma póliza a los del rango medio o los del rango de operativo de plano, pero que todos estén dentro de esa póliza colectiva para que sí la puedan hacer deducible de impuestos y que a cada quien también le den, de acuerdo a su nivel de ingresos y a su nivel de responsabilidad que tiene. Eso es en cuanto a las pólizas de vida y de gastos médicos. Ahora, mencionando las pólizas de hombre clave, lo importante de esto es que precisamente es una cantidad que es deducible al 100%. Ahí no hay tope en cuanto a la cantidad que va a pagar la empresa por tener asegurado su hombre clave y así garantiza la continuidad de la empresa en caso de fallecimiento o incapacidad de la persona clave. Pero lo más interesante es que al término de los 20 años que normalmente se hacen estas pólizas, porque inclusive pueden hacerse por 10 o 15 años, al término de cada uno de esos tiempos, la suma asegurada, ajá, se le regresa a la empresa, no por fallecimiento, no por incapacidad, ya terminó el plazo del seguro y pues esa suma asegurada se le regresa a la empresa. Entonces es como la compra de un activo, como dice Jorge. Por eso es deducible de impuestos y ese análisis que hace él como contador con la proyección del siguiente año de cada empresa, oye, ¿cómo ves de qué margen de utilidades vas a tener? Necesitas comprar activos y uno de ellos es el hombre clave. Es uno de los activos que pueden deducir las empresas y que tiene esa recuperación interesante al término del plazo o cuando ocurre un fallecimiento. Vicky, perdón que interrumpa, nos pregunta Francisco, ¿a qué te refieres con hombre clave? ¿Podrías profundizar en hombre clave? ¿Qué es? Claro, por supuesto. El hombre clave normalmente es el dueño de la empresa. Estamos hablando de empresas medianas y pequeñas cuyo dueño, cuyo iniciador de una empresa, pues si se pierde su vida, la empresa empieza a tener dificultades para sobrevivir como empresa porque el dueño es el que veía las finanzas, que conseguía beneficios con los proveedores, etcétera. Si el dueño de la empresa fallece, no hay manera de salir adelante con los créditos que tenga la empresa y este seguro protege al hombre clave, pero para beneficiar a la empresa, para darle continuidad a la empresa. Puede ser el dueño o puede ser los puestos directivos, los CEOs de las empresas, que son fundamentales para que la empresa funcione. Y que si ese hombre clave fallece, pues sería realmente un problema económico para la empresa el tratar de buscar un sustituto para ese ejecutivo que era muy especializado en el tema, por ejemplo, de un laboratorio, quien desarrolla las fórmulas para ciertos medicamentos, es el cerebrito de ahí del laboratorio. Si ese hombre fallece, ¿qué pasa con ese puesto? De aquí a que buscan una persona que lo sustituya, lo que cuesta el reclutamiento, el tiempo de capacitación, son pérdidas en los ingresos, en las utilidades de una empresa. Si tiene un hombre, una póliza de hombre clave para esta persona, el 100% de esa suma asegurada entra a la empresa y tiene el capital suficiente para sacar adelante esos temas financieros que se van a presentar por la pérdida de esta persona. Entonces puede ser el dueño, pueden ser socios de la empresa, puede ser un ejecutivo muy importante que maneja, por ejemplo, también las finanzas.
El ejecutivo, el director financiero, negocia con bancos, negocia con proveedores, negocia con acreedores y todos le confían a esa persona. Cuando esta persona fallece, entonces ahí entra en crisis la empresa porque tiene que empezar a hacer otra vez esa creación de ese puesto y no tiene problemas si tiene un nombre clave porque le entra capital para invertir en todos esos gastos que se presentan. Espero que haya sido clara qué es este seguro de hombre clave y para quién es. Hay un par de ¿Sí? preguntas más, Vicky. Itzela nos pregunta, ¿hay un mínimo de suma asegurada? Y si hay varios socios, ¿se puede asegurar a todos? Sí, claro que sí. Se hace una póliza por cada uno de los socios, de las personas claves, se hace una póliza y ahí está precisamente el seguro de hombre clave para estas personas que son los socios y, por ejemplo, se muere uno de los socios y entra dinero a la empresa para resarcir a la familia del dueño que se murió, con esa suma asegurada que entró a la empresa con los socios. Y la suma asegurada mínima es la que tenga cada aseguradora. Cada aseguradora maneja sus montos mínimos de protección, pueden ser en moneda nacional, pueden ser en UDIs o en dólares, y depende también de cuánto quiere invertir la empresa en ese gasto. Entonces ahí se determina la suma asegurada. Normalmente también se determina la suma asegurada en función de las utilidades que va a representar ese año para la empresa. Si el dueño de la empresa fallece y las utilidades que se iban a generar para la empresa ese año eran de 3 millones de pesos, pues la suma asegurada se hace pensando en esos 3 millones de pesos que se van a dejar de tener si el empresario fallece. ¿De acuerdo? Gracias, Vicky. Continuamos. Gracias. Eh, no sé si Itzel había levantado la mano o nada más o fue mi impresión. No. Ok. Bueno, continuamos. Gracias. Y pues siempre hay que tener bien claro que hay un marco, hay reglas del juego, ¿cierto? Y esas reglas del juego, pues nos los pone el SAT. Así que como en todos lados, o bueno, quienes estemos acostumbrados a pedir ciertos comprobantes de gastos, sabemos que necesitamos presentar pues todas los comprobantes electrónicos, ¿no, Jorge? Como ya nos lo decías al principio, ya desde hace varios años, todo es un comprobante electrónico, la factura electrónica, y eso hay que presentarlo pues a la autoridad para que nos hagan efectivo el aplicar a nuestro favor estos gastos, ¿no? Sí, efectivamente, todas las deducciones que las empresas tienen, pues bueno, debe de contar con una factura, ¿no? Lo que antes se llamaba facturas, bueno, que hoy es un XML, que es un archivo encriptado, donde vienen todos nuestros datos, fiscales y justamente lo que estamos adquiriendo, ¿no? Y parte de estos requisitos que nos pide la ley para las deducciones personales, que en este caso hablando no de la persona moral, a lo mejor, sino de las personas físicas, pues parte de estos es que son los gastos personales que se van incluyendo y que cumplan con ciertos aspectos, ¿no? Que, digamos, se le marque el uso de CFDI, dependiendo de qué tipo de gasto es se le va a dar. También es importante que sea exclusivamente pagado con un sistema financiero, ya sea transferencia, tarjeta de débito, de crédito, no efectivos, y que cuenten con los datos fiscales, ¿no? Que en este caso es el RFC, el domicilio fiscal, el régimen fiscal del contribuyente, y que vaya enfocado justamente a esta parte de sueldos y salarios, ¿no? Porque muchas veces nosotros como contribuyentes tenemos 3 o 4 regímenes distintos. Entonces es importante recalcar que tiene que ir a sueldos y salarios los gastos personales para personas físicas, ¿no? En el caso de las personas morales, pues bueno, es otro tipo de requisitos en cuestión de el tipo de el tipo de uso de CFDI, pero al igual manera, pues son características que lo marca la misma ley en ciertos artículos que son requisitos de los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, el único distinto es que los personales tienen ciertas características muy especiales y como bien lo comentas, pues bueno, hay límites para el tema de las deducciones, ¿no? Por ejemplo, el total de las deducciones va en relación al tema de los ingresos o muchas veces va en relación al tema de los sumas, ¿no? O salarios mínimos, que ya por lo regular es lo que dé menor, ¿no? Si las sumas o los salarios mínimos, esos son como algunos topes, ¿no? Pero digo, la verdad es que ayudan muchísimo estas deducciones.
Claro, sí, es bien importante, como también desde hace rato mencionabas, todo tiene que ser perfectamente rastreable, ¿no? Por la autoridad. Y pensando también que si son gastos personales, pues quien realiza el gasto sea la persona que está presentando esos comprobantes, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaría, Jorge, si de repente digo, oye, pues aquí te traigo estos gastos? ¿Y quién pagó? No, pues que pagó mi esposa, pagó mi hijo, pagó otra persona. ¿Qué sucede en esos casos, Jorge? Fíjate que corremos el riesgo, ¿no? De que no sean deducibles y que la autoridad a lo mejor, si una vez que, a lo mejor en su momento no lo detecta porque, pues a lo mejor dice transferencia, ¿no? Pues en algún punto puede rechazar o rechaza la devolución de impuestos, ¿no? O las deducciones, pues te puede hacer o te puedo fincar un crédito fiscal y esto es como una omisión de impuestos, ¿no? Entonces te la calcula, pero con temas de multas, recargos y actualizaciones, ¿no? Entonces es muy importante que sí tengamos esta parte de ver cómo se está pagando y que lo pagues de manera correcta, ¿no? Así como también dan diferentes beneficios, pues también dan diferentes sanciones, ¿no? Dependiendo del nivel de deducciones, ¿no? Fíjate que bueno, una experiencia que tuve en algún punto el contribuyente pues no omitió pues que el comprobante viniera al RFC, o sea, no hizo caso, ¿no? Entonces lo dejó pasar. Al final él nos pidió que si lo hiciéramos deducible, así fuera, o sea, dijo, no, hazlo deducible porque es muchísimo lo que va a pagar, pues digamos, al final nosotros damos las recomendaciones, pero si también ellos deciden hacer algunas situaciones, pues bueno, no podemos hacer más. Y después les llegó justamente esta fiscalización 2 años después, donde les cobraron el impuesto, recargos y actualizaciones por los 2 años y se fue a un 40% más el pago de impuestos, ¿no? Entonces no estuvo pues, como que muy agradable. Sí, híjole, bueno, pues en este caso sí es importante y recomendable pues que acudamos a los especialistas como lo eres tú, Jorge, porque eh, puede ser incluso porque pues no lo sabía, ¿no? Pues yo que sabía que tenía que salir forzosamente de mi cuenta. Entonces, para evitarnos sorpresas y dolores de cabeza como seguramente te encuentras en varios casos, pues sí es importante que hablen contigo, porque exactamente, ¿no? Hay que conocer las reglas del juego para que las utilicemos a nuestro favor y que no haya estas sanciones, porque ahí sí no hay miramientos, no se tocan el corazón de que yo no sabía, pues lo siento, mano. O sea, como dices, ¿no? 2 años para atrás y la multa, las actualizaciones y súmale todo lo que venga por ahí, ¿no? Exactamente. Oye, y como bien comentabas, es importantísimo también saber que hay límites, no, no es todo lo que yo quiera deducir, sino que la autoridad nos marca ya cuáles son los límites que vamos a poder deducir. Y no sé si quieras comentar al respecto en este sentido, Vicky, por ejemplo, de los programas personales para el retiro. Sí, es correcto, esto es importante y hay que tener la asesoría correspondiente porque, por ejemplo, una persona que quiera deducir ese plan de ahorro para el retiro que empezó a hacer y en este año y lo va a deducir el año siguiente, debe de saber que para los dos artículos que ya vimos hay un tope de cantidad que puedes deducir. Lo interesante es que con el plan de PPR puedes deducir, esto se maneja cada año en diferente cantidad porque es en NUMAS. Este año la cantidad autorizada son 192,000 pesos al año o el 10% de los ingresos que vamos a declarar. Si los ingresos que vamos a declarar no llegan al 100, el 10% no llega a 192,000, pues no podemos meter todo lo que estamos ahorrando, porque es máximo el 10% de mis ingresos anuales o el tope que son 192,000 pesos. En el caso del artículo 185, que es el diferimiento de impuestos, actualmente ese no ha cambiado hace muchos años, que sigue siendo 152,000 pesos, nada más. Yo quiero diferir más, no se puede. El tope son hasta ahorita 152,000 pesos. Pero lo interesante es que sí puedo manejar los dos, si son, los dos se acepta como deducibilidad, hacer un plan de diferimiento de impuestos y hacer un PPR. Los dos los puedo meter a mi declaración anual cada año, vigilando que esos topes siempre estén respetados con lo que estoy aportando. Ese es un tema bien importante que debemos de considerar, porque sí pasa con frecuencia que no conozco esto y pues yo quiero ahorrar tal cantidad y yo quiero que todo me lo deduzcan. Y el contador ahí es donde va a decir, no, espérame, no puedes meter eso porque está topado. ¿Es correcto, Jorge?
Sí, efectivamente, fíjate que el plus que la mejor da, digo, a pesar de que los dos son planes de retiro, bueno, ahorita creo que vamos a profundizar un poquito más, pero esta parte de los 152,000 pesos que comentas, este artículo que, bueno, que está regido por el artículo 185, te da justamente la opción, porque digamos, si te da la opción de que sea a más tardar antes de la presentación de la declaración anual, o sea, el 30 de abril. Entonces, algo muy importante es que si ahorita a lo mejor tienen la sorpresa de que les salió muchísimo pagar impuestos, pues pueden justamente optar por este plan de retiro de ahorro, de retiro, perdón, por 180, los 152,000 pesos que nos ayuda muchas veces a deducir, ¿no? O sea, tiene un doble beneficio y todavía tenemos la posibilidad de adquirirlos, que es lo mejor. Es Sí, correcto. es interesante ese, ¿cómo llamarlo? Bueno, esa característica, ¿no? Que tiene este plan que te permite hacerlo retroactivo y meterlo todavía en el ejercicio 2024 en este caso, ¿no? Que ahorita se está presentando, pero hay que saber exactamente a qué se refiere cada uno o sea, que lo que estoy adquiriendo, contratando, sea definitivamente lo que estoy necesitando, porque si ahorita tomo un PPR, pues ya no me sirve, pero si tomo este que es de la cuenta especial de ahorro, allí sí lo puedo meter. Es correcto. Sí es. Correcto. Otra cosa también interesante y que aquí hay que saber, Jorge, porque bueno, tú como contador estás involucrado con varios aspectos, ahora hablando de las personas morales, también con la parte a veces de los contratos y los trabajadores, es necesario que las personas sepan, quien sea el tomador de decisión en las personas, con las empresas, personas morales, es que es necesario que exista una relación laboral de las personas que deseo asegurar porque por allí también existen algunas prácticas en las que dicen, ay, pues voy a asegurar a mi compadre porque, pues sí, igual lo meto acá, no, aunque no tiene ninguna relación laboral con la empresa, pero pues que es a todo dar y lo quiero y nos conocemos hace 30 y más años, pues lo voy a asegurar. Ahí puede haber un riesgo, ¿no? Porque la autoridad va a decir, oye, pues en algún momento muéstrame cuál es la relación que guarda este señor con la empresa y si no lo hay, pues no nos puede hacer válido o corremos el riesgo nuevamente de que no nos haga válido el presentar el gasto como deducible. ¿Es así, Jorge? Sí, efectivamente, como lo comentas, sí debe de existir forzosamente una relación laboral, porque es un requisito indispensable para poder hacer deducible justamente pues estas pólizas de prevención social, ¿no? Entonces, Ujú. sí es muy importante que se tengan los contratos, como hablábamos en su momento, a los dos tipos de contratos que son los individuales o los colectivos, para que podamos hacer deducible en las personas morales o estas deducciones, ¿no? de las pólizas. Y algo también importante de que sí debe haber una relación laboral vigente es que también debe ser para todos los trabajadores, ¿no? Como bien lo comentaba Vicky hace un momento, que sí puede ser como que en temas pues de niveles de puesto, sí debe también estar bien establecido en las empresas esta jerarquía, ¿no? En sus organigramas, en sus contratos bien especificados, en sus manuales, etcétera, porque todo esto le llaman la autoridad de materialidad de las deducciones, que digo, no va a ser excepción con justamente estas deducciones de seguridad social. Entonces, parte de esta materialidad es todo esto que comentamos, ¿no? Contratos, organigramas, relación laboral vigente, y la manera de mostrarlos, pues es también mediante el tema de seguro social, ¿no? Que estén registrados, digo, porque es una prestación que no podemos omitir, pero esta prestación social es adicional, ¿no? A ellos. Entonces, es como que para demostrar justamente esta relación. Claro. Oye, bueno, ¿quieres comentar algo, Vicky? Sí, es exactamente lo mismo con la cuestión del seguro de hombre clave. No podemos asegurar al compadre, porque pues si él se muere, que entre dinero a la empresa, no. Tienen que tener también una relación con la empresa, ser el dueño o accionista o algún hombre clave que esté registrado como empleado. Pero no podemos asegurar o como hombre clave a alguien que no tenga nada de relación con la empresa. Ah, yo quiero que mi hijo sea un seguro, voy a hacer un seguro de hombre clave porque pues es mi hijo y quiero que si algo le pasa, pues que entre dinero a la empresa. No, porque el hijo no tiene nada que ver con la empresa, aunque sea su hijo, pues, no es ni accionista, ni es el dueño, ni tiene un contrato laboral, entonces no es factible tampoco. Tiene que haber una relación siempre con la empresa, ya sea el dueño, sea accionista
o sea un empleado de alto nivel en la misma. Debe estar comprobado también para que sea aceptada la deducibilidad de este seguro de hombre clave. ¿Es así, Jorge? Y efectivamente son características similares. Efectivamente tiene que haber, le llaman ellos debe ser socio industrial, ¿no? El socio industrial es aquel que está operando definitivamente en la empresa y que pues ahora sí que invierte capital humano dentro de ella, ¿no? Para que cumpla esta característica de las deducciones, ¿no? Para que pueda ser deducible en las personas morales. Y bueno, esto que comentas, Jorge, o que le estamos compartiendo, no es con la intención de generarles temor, sino que estén informados, ¿no? Porque qué tal que en algún momento llega una revisión y, ups, sorpresa, nos encontramos ahí con algo que no sabíamos. Sí, en realidad es algo muy valioso, ¿no? Lo que siempre yo he dicho, ¿no? El conocimiento, pues, es poder, porque el desconocimiento no te exime, ¿no? De las obligaciones tributarias o de que, pues, como no sabías, pues, no te van a hacer nada, ¿no? Efectivamente, eso no pasa. Entonces, pues, todas estas características que estamos dando o definiciones que estamos dando son muy importantes porque es conocimiento, ¿no? Para el tema de las deducciones y más que nada para que cuidemos el patrimonio de las empresas o de las personas físicas, porque al final es lo que se cuida también. Definitivamente, sí. La intención de hacer esto es brindarles información como esta tabla, por ejemplo, que vienen algunos de los artículos y la relación que guardan con el plan personal de retiro, seguro de vida, seguro de gastos médicos para las empresas de manera personal. Pero bueno, obviamente no vamos a revisar todo esto. Es para que las personas conozcan que está allí con todos los lineamientos, qué es lo que se debe cumplir para que saquemos mayor provecho en el tema fiscal, pues a mis pólizas de seguro que pueda tener o contratar. Y bueno, pues vamos llegando al final, así que si alguien tiene ahorita una duda o una pregunta, es el momento, y si no, también ya te pediría, Jorge, que nos des un mensaje final para saber, pues, qué tenemos que hacer o qué podemos hacer en estos momentos en los que la autoridad está siendo, pues, mucho más observadora de qué es lo que hacemos para obtener la mayor cantidad de recursos por medio de impuestos. Lalo, Permíteme, tenemos Salim. preguntas en el chat. Sí, adelante, Salim. Sí, disculpen, tenemos preguntas en el chat, si me permiten leerlas. Sí, La por primera favor. de Itzela Rivera, ¿la cuenta especial del ahorro se puede cancelar antes de los 65 años? Y después Francisco nos tiene otra pregunta que leo después de la respuesta. Ok, sí, efectivamente, el plan especial de ahorro ¿Verdad? no es necesario que termine a los 65 años como el PPR, puede ser a los 60 años que termine el mismo. Porque recuerda que es un diferimiento de impuestos, entonces no tiene obligatoriedad de que termine a los 65 años, así que sí, puede hacerse a los 60. Muchas personas dicen, no, pues yo me quiero retirar a los 60, no quiero esperarme hasta los 65, se puede hacer a través de este plan de diferimiento de impuestos. Gracias, Vicky. Francisco nos pregunta, si tienes un PPR privado de empresa y llegas a la edad de retiro y te entregan el PPR ahorrado, la parte que la empresa aportó, ¿con qué porcentaje se graba? ¿35%, 20% o 0%? Si es un PPR, no te graba, ¿no? El PPR no graba ningún impuesto cuando lo recibes, ya sea que lo recibas en una sola exhibición o en varias exhibiciones, porque hay PPRs que tú puedes elegir que te los den en mensualidades o en una sola exhibición, y si cumples ese requisito que termine a los 65 años, no hay grabación de impuestos. ¿Es correcto, Jorge? Sí, fíjate, totalmente de acuerdo. Nada más, fíjate, en el tema del artículo 185, que es el que comentábamos hace un momento, que la verdad es que está muy atractivo. Yo ahorita en este momento a los clientes les estoy recomendando a los que les salen a pagar es que adquieran este plan de retiro, porque lo pueden hacer todavía, ¿no? Pero sí tiene que ser muy importante que esté relacionado al artículo 185, que te hace que lo hagas deducible actualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? En este punto también tiene una característica muy especial que sí, cuando reciba la persona este ahorro, sí va a grabar el impuesto. O sea, lo único que estamos haciendo es difiriéndolo, ¿no? O sea, no lo pagamos ahorita, pero lo vamos a pagar cuando lo recibamos en el artículo 185.
no en el 151 que es un plan de retiro que lo pagas pues, de manera normal en el ejercicio, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la ley también te da otro beneficio que te dice, pero lo vas a pagar con la misma tasa con la que hiciste el requerimiento, ¿no? O sea, como que nada más mandaste el impuesto a otro año, ¿no? Al año cuando tú lo vas a recibir. Obviamente tiene beneficios porque ahí puedes también tener una estrategia de deducciones fiscales adecuadas para que no salgas a pagar ese impuesto que te salió a pagar ahorita, ¿no? Porque a lo mejor ahorita nos agarraron a muchos con los dedos entre las puertas, como dicen, de que ya nos dijeron cuánto vamos a pagar en impuestos, entonces dices, bueno, el próximo año ya voy a hacer conciencia y voy a hacer esta planeación de deducciones porque viene un ahorro muy importante en temas de contribuciones, ¿no? O sea, pueden tener ahorros muy significativos. Hay impuestos que salen a pagar por no tener algunas deducciones de 60, 70 mil pesos. Y con esta reducción de un plan de retiro que nos da el artículo 185 que son de 152 mil pesos, pues te puedes ahorrar hasta 40, 50 mil pesos, ¿no? De impuestos. Entonces, bueno, nada más esta característica. Es bien importante eso que comentas, Jorge. Sí, efectivamente estás difiriendo el impuesto, no lo estás eliminando. Pero, pues para eso están los especialistas como Jorge, porque al recibir ese dinero te va a crear la estrategia correcta para que no tengas que pagar ese 100% de impuestos con una estrategia fiscal, exactamente. Gracias, Exacto. Jorge. Sí, y en el 151 como bien lo comentaste tú, está exento de impuestos cuando recibas a la edad de los, de los 65 años, perdón. Sí, Entonces, y hay opciones también de que no recibas ese capital en una sola exhibición porque pues, te lo vas a gastar anticipadamente, no te va a alcanzar para los años que sobrevivas después de los 65 que ahora pueden ser hasta los 90 y tenemos la asesoría para hacer los planes que continúen con ese capital importante que recibiste con rendimientos interesantes y que te alcance para más tiempo y seguir tomando lo que necesites para tu retiro mensualmente, por ejemplo, pero que todo tu capital esté trabajando para ti durante el tiempo que quieras y que sobrevivas para que tenga pues, un rendimiento muy interesante y te dure pues hasta los 85 o 90 años, si es el caso. sí, 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 definitivamente, porque también algo que comentas es que es importante también tener esa planeación de cuánto vas a ahorrar, porque la situación ahorita del país, pues bueno, sí están más altos los ingresos, pero también la inflación es muy alta y pues el dinero, aunque ganemos un poco más, pues se nos va en tantos incrementos en precios, ¿no? Que hay en el país. Correcto, sí. Creo que Francisco pedía, Eduardo, que pusieras la lámina anterior, donde viene ya el resumen de los artículos. Ah, a ver, vamos a ver. Me regreso. Espérame. Aquí está. Esta, mera. Sí, Francisco, pues acá está esta tabla de manera muy general, pero siempre pues la recomendación es pues acercarse a los expertos, ¿no? Para que nos puedan ayudar a comprender todo el alcance. Pero aquí está. Y pues bien, ahora sí, vamos a cerrar. Jorge, ¿nos quieres dejar un último mensaje, una última recomendación para quienes están ahorita presentando sus declaraciones anuales para lo que está pasando ahorita y para que el siguiente año no les vuelva a suceder? Sí, claro que sí, mira, digo, desafortunadamente, no, la mayoría de las personas no tenemos este conocimiento, ¿no? No es como que pues, algo que se difunda y que sea entendible, ¿no? La mayoría de las veces son artículos y los artículos, en serio, a mí me ha tocado veces que lo leo y no sé si tengo ahí un bloqueo o algo pasa, pero no, la verdad es que las palabras que las autoridades manejan son muy, complicadas, ¿no? De repente muy técnicas. Entonces, pues este desconocimiento que tiene la población en temas de las deducciones muchas veces hace pues que tengamos una cantidad de impuestos a cargos pues muy alta o que tengamos riesgos en nuestro patrimonio, ¿no? O sea, que la autoridad pues nos puedan, como comentamos en un principio, ¿no? El tema de deducir o evadir, pues que te quieran cancelar los sellos, te bloqueen tus cuentas bancarias que ya afectan directamente tu patrimonio, ¿no? Porque un bloqueo de cuentas no es como que nada más sea 1 o 2 meses, sino que pueda tardar hasta medio, un año, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo hace la Secretaría, varias secretarías que intervienen ahí y el desbloquear, pues es un tema burócrata que se tienen que mandar correos, se tienen que avisar, se tienen que ir a juzgado, etcétera.
Y imagínate tener una cuenta bloqueada un año, pues te quiebra totalmente, ¿no? Quiebra las empresas totalmente, ¿no? Entonces, esta parte de saber qué vamos a deducir, pues es muy importante. Y algo muy importante es el tema de la planeación que vemos con el tema de tu futuro, ¿no? El tema de los ahorros, ¿no? Muchas veces no queremos invertir en un tema de planeación porque, pues, prefieres tener el dinero en el momento, pero no sabes que, pues, llegan las contingencias y cuando llegan esas contingencias, pues, agradeces mucho el haber tenido un respaldo, ¿no? Es como cuando la póliza de, siempre pongo el ejemplo de la póliza de auto porque es como un tema obligatorio, pero la verdad, yo le doy gracias a Dios que existen estas pólizas porque te quitan de muchos problemas cuando tienes un choque, ¿no? Entonces, imagínate, ahora que tengas un plan de ahorro, un plan de gastos médicos, pues te ayuda mucho a no padecer estas contingencias, ¿no? Y el apoyo que dan con el tema de las deducciones, pues es muy benéfico para un ahorro mayor, ¿no? O sea, ya no es tanto que pagues la póliza al 100%. Hacienda te ayuda a pagar una parte con estas deducciones y adicional a esto, las recomendaciones que yo doy, o vi hace un momento un mensaje que decían, ya hay que saber cuánto vamos a pagar de impuestos, pues sí, ya hay que empezar a hacer las declaraciones anuales para que todavía, yo les recomiendo a mis clientes, a los que tienen impuestos a cargos, y que cuando veo las deducciones no tienen algunas pólizas, pues yo le digo, oye, no tienes tu plan de gastos médicos, no tienes esto, eso te va a ayudar a que no hubieras pagado en este momento, pero todavía tienes la posibilidad de no pagar tanto, ¿no? Con el artículo 185 para que lo difieras y te preocupas a los 65 años, qué estrategia fiscal vamos a hacer para que no pagues ese diferimiento, ¿no? Pero ya en este momento ya no te desfalcaste con tanto dinero, ¿no? Entonces, esa es como que la recomendación. Revisen sus datos fiscales, sus impuestos para que sepan y platiquen con su contador, ¿no? Para que sepan qué acciones tomar. Claro, sí, importantísimo mantener bien actualizados todos nuestros datos, que no se nos haga fácil el decir, ah, pues es que me cambié de domicilio, sino tener todo al día, ¿verdad? Siempre va a ser mucho más sencillo prevenir que después estar lamentando por haberlo dejado o haberlo tomado a la ligera. Jorge, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Acá está tu correo electrónico y está tu teléfono para que te puedan escribir, para que te puedan llamar, mandar un WhatsApp y decir, Jorge, ayúdame por favor a entender esto, que no lo estoy armando. Entonces, muchísimas gracias. Te conocemos siempre pues con la mejor disposición para ayudar a todos los contribuyentes para que saquemos mayor provecho de nuestras finanzas. O sea, al contrario, agradezco a ustedes por esta invitación y por seguir haciendo pues este tipo de webinars para que la gente esté informada. Gracias. Gracias, gracias, Jorge. Y bueno, también estaban ahí nuestros números porque si están interesados en que les demos la asesoría para sus planes de ahorro, de retiro, de gastos médicos, pues estamos a sus órdenes. Por favor, contáctenos para que podamos ayudarlos de manera personal. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que pasen muy buena noche. Los esperamos en nuestra próxima edición. Buenas noches.